Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo lo lleváis? Espero que muy bien, que sigáis motivados y a tope. Al final hay que aprovechar cualquier momento para seguir estudiando y sin dejar de focalizar en la meta. Vamos a hablar hoy con Pilar, que estuvimos hablando el otro día, pero bueno, yo sé que quedaron cosas en el tintero. Aquí está Pilar. Mejor que el otro día, que se escuchaba un poco mal. Si se va escuchando mal, nos lo decís, ¿vale? Hola, Hola, Elena. hola. Buenos ¿Qué días. tal? Pues Es muy que bien. A ver si tenemos hoy mejor conexión y podemos grabar un audio con mejor calidad de sonido. Eso ya se quedó un poquito dificultoso. justo os estaba diciendo que a ver si hoy mejoramos todo. Bueno, presento a Pilar, aunque el otro día ya la presenté y ya hemos hablado en otras ocasiones, pero por si hay alguien que todavía no sepa quién eres, pues ella es Pilar Zurita. Yo decía el otro día que no se saca una posición, sino que se ha sacado tres, le gustó el tema y fue con una detrás de otra. Es verdad que ella decía, y claro, tiene razón, pero ¿quién tiene ganas de ponerse a hacer? Que al final vas un poco sacando el partido de lo que te sirvió para una, vas aprovechando un poco ese impulso y esa inercia, pero bueno, que aún así tiene mérito y mucho valor. Así que vamos a ver si hablamos un poco de este ladrillo que se nos atasca cuando vamos a estudiar, que son estas leyes tan complicadas que sobre todo para los que no venimos de la rama jurídica, pues de repente ves la ley 39 de 2015 o la 40, la ley de contratos, algunas de Hacienda, y dices, madre mía, todo esto, ¿por dónde empiezo? Y yo sé que tú tienes una visión que ayuda bastante a entender estas leyes en su conjunto. Cuéntanos un poco cómo hay que abordarlos, que el otro día lo hablamos, pero a mí me parece súper interesante cómo abordar estas leyes, además no de forma separada, sino como un todo en común. Vale, bueno, pues lo primero que me gustaría recordar a todo el mundo es que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, eso es maravilloso. Lo que pasa es que se nos olvida porque como forma parte de nuestro día a día, lo naturalizamos. Entonces, no nos levantamos diciendo, oh, Dios mío, qué suerte tengo, estoy en un Estado de Derecho. Pero si tomáramos conciencia cada día, pues nos cambiaría mucho la película. Es verdad que los planes educativos han pasado muy de puntillas sobre eso. Y por eso tú, por ejemplo, me dices, es que yo que no sé la rama jurídica, pues me puede costar más. Es que yo creo que hay cosas que no deberían ser de venir, o sea, que no debería depender de que viniéramos de una rama jurídica o no, sino que por cultura general, igual que tenemos que conocernos los ríos del país, ¿no? Pues por cultura general deberíamos saber cómo funciona nuestro aparato institucional, porque somos parte de ello. Entonces, todo lo que sea tener menos conocimiento nos hace un poquito menos libres y más dependientes y más débiles, ¿no? Entonces, eso que yo creo que debería corregirse con carácter general en los planes educativos del país sería un poco el punto de partida. Decir, bueno, vamos a ver, esto me afecta. No es solamente porque estoy opositando, no es una cuestión de que está en mi temario, sino de que esto forma parte de mi día a día. Lo que pasa que es abstracto, son conceptos muy abstractos y quizá eso tú como psicóloga lo vas a explicar mejor que yo, que nos cuesta mucho más comprender y memorizar y retener información de cosas que son abstractas, que no somos capaces de identificar con una imagen concreta en nuestra cabeza, ¿no? Y eso es lo que le pasa al contenido de esas leyes que normalmente se ven tan densas como la ley de contratos, la ley 39, la ley 40, porque tratan de cosas que como no las percibimos presentes en nuestro día a día, tenemos que hacer una labor de imaginación de algo que no conocemos y que no hemos visto, y así es mucho más difícil, ¿no? Eso sería un primer punto de partida, la dificultad de trabajar sobre conceptos abstractos que si no relacionamos con cuestiones concretas, pues tenemos ahí un primer foco de dificultad. Otro segundo foco sería lo que suelo denominar, y ya hay gente que me lo habrá escuchado seguro, que son los temarios trampa, ¿vale? Porque resulta que el aparato institucional funciona como funciona, todas las oposiciones a cualquier cuerpo van a necesitar una serie de temas que son comunes, porque no puedes estar en el sector público sin conocer la ley 39, pero por una sencilla razón, es porque es tu herramienta, es con lo que vas a trabajar. Si no, no vas a poder hacer nada, porque gracias a que estamos en un Estado de Derecho, esto no se queda al albur del papanatas que coja el mando, ¿no? Sino que para mayor garantía de las personas tenemos unos procedimientos que están reglados y así nos aseguramos de que a todo el mundo se le da un trato igualitario.
esa es la razón de ser de la Ley 39 y es muy importante recordarlo, que con eso evitamos la arbitrariedad, evitamos el abuso de poder, ¿vale? Entonces, nos tiene que gustar, nos tiene que entusiasmar formar parte de un sistema jurídico-político que se basa en garantías. Es que eso es muy bueno, ¿sabes? Yo sé que puede sonar así como muy de flower power, pero es que es verdad, es que la alternativa es estar en un sitio donde esto no se dé y os puedo asegurar que es mucho peor. Entonces, si nos entusiasma la idea de sentirnos protegidos y de que haya garantías y vemos la utilidad de lo que estamos estudiando, ya la película cambia, ¿vale? Pero por no irme de esa segunda idea que estaba diciendo, los temarios trampa, todos estos temas van a formar parte de cualquier oposición, al cuerpo que sea, de la escala que sea, lo único que va a variar muchas veces es que si es de A1, el desarrollo va a ser mucho mayor, y si es de un C2 vas a tener muy poquito, pero al final resulta que la ley es esta, y es la misma para una 1 que para una 2, que para un C1, que para un C2. He cogido, por ejemplo, la de contratos, ¿vale? Que yo la tengo encuadernada con la general presupuestaria, porque creo que que de hecho normalmente en los temarios aparece, son cosas que tienen que ir de la mano, porque, bueno, ahora veremos por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema del temario trampa? Que aparentemente porque, por ejemplo, es para una plaza de auxiliar o de administrativo, pues parece que te ponen menos temas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues recortan, meten la tijera y te cogen corta y pega, te seleccionan unos cuantos epígrafes y te los plantan ahí. Y claro, a ti te dan piezas de un puzzle, pero te las dan aisladas, ¿vale? Te dan un trozo de aquí, un trozo de para allá y dicen, ahora, retén en tu cabeza la foto. Y dices, ¿pero qué foto? Si yo no veo foto ninguna. Yo tengo aquí piezas sueltas de puzzles, o sea, a la dificultad que hemos mencionado de trabajar con conceptos abstractos, que ya tiene miga, le vamos a añadir que nos están dando pedazos de puzzles sueltos, no unidos ni vinculados por ningún hilo argumental. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que la gente eso lo entienda de primeras, lo pueda memorizar, lo pueda aprender? Claro, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que llegan a esos temas y les cuesta tanto que ahí aparece la maravillosa procrastinación, no de esa de, bueno, es que esto me corta mucho el rollo, venga, lo dejo para después, ya otro día que tenga más ánimo, me cojo la ley de contratos, o me cojo la ley 39. Y eso es un problema, porque nunca llega el momento, y al final, ¿qué pasa? Que incluso cuando son oposiciones a cuerpos específicos que no son, digamos, jurídicos, al final la realidad es que esto da puntos, o sea, esto te va a caer en algún momento, y sobre todo lo más importante que digo siempre, aunque te suene la flauta y apruebes, es que lo vas a necesitar para trabajar. Entonces vas a llegar a tu puesto de trabajo desnuda o desnudo porque vas sin armas, sin vestimenta y sin mecanismos necesarios para poder prestar un buen servicio, ¿vale? Entonces tenemos el problema de los conceptos abstractos, tenemos el problema de la desvinculación de los epígrafes, ¿vale? De esos temarios trampa que nos hacen ver las cosas como parches sueltos. Y luego tendremos quizá el último punto que yo vería en un análisis de por qué nos cuesta tanto, que sería el de no comprender la utilidad. O sea, no ser conscientes, porque como estamos todavía fuera, esto yo además como preparadora veo mucho una diferencia entre gente que ya está trabajando, porque a lo mejor en algún momento ha pasado un proceso de interinidad y sigue preparando posiciones, y gente que no ha pisado la administración. Quien ha trabajado está motivadísimo para aprenderse la ley de contratos y la 39. Ahí no tengo yo que hacer ninguna labor de motivación, porque saben que es que les va la vida en ello. Entonces eso ya lo tenemos hecho, ¿no? Sin embargo, la gente que no ha trabajado en la administración no llega a comprender, y sobre todo, por ejemplo, pues eso, como digo, cuerpos que no son jurídicos, ¿no? Entonces, si yo soy psicóloga, ¿para qué me tengo que saber la ley de contratos? Si yo soy psicóloga, ¿para qué me tengo que estudiar la ley 39? Pues porque te la vas a comer con patatas cuando llegas a tu puesto de trabajo. O sea, vas a tener que tramitar una serie de procedimientos y están regulados ahí. Si no te lo sabes, no vas a poder moverte, ¿vale? Entonces, tu labor psicóloga la puedes desarrollar, pero luego hay que plasmarla, documentarla y hacerla formar parte de un expediente, y tienes que saber meterte ahí para que todo tu trabajo luego tenga un resultado. Si no, bueno, es así, cuesta mucho ver luego los resultados, tú lo sabes. Si encima no allanas el camino porque la persona conoce cómo funciona la maquinaria, pues es aún peor. O sea que yo creo, para resumir, que sería el problema de lo abstracto de los términos que se manejan, el problema del temario trampa con epígrafes parcheados y el problema de la falta de motivación por no hacer ese trabajo de comprensión de la utilidad que tienen estas leyes.
Es cierto esto que dices, porque yo creo que, por ejemplo, bueno, a mí me pasó cuando estudié que los temas del Congreso, del Senado, como estamos más acostumbrados a verlo, la Constitución, mira ahora con el estado de alarma, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe lo que... Cuando lo estudiabas parecía que era una cosa que era como prehistórica, que estaría ahí por algún motivo, pero ahora hemos visto la utilidad del estado de alarma. Entonces, como que sí que tienes una sensación de que todo te suena, lo visualizas, ves el Congreso, ves el Senado, pero es verdad que estos, aparte son términos que no has escuchado nunca, tampoco le puedes visualizar en nada concreto, entonces me parece interesante esto que dices porque sí que creo que es importante tener esa visión, lo que pasa es que al principio no la tienes y te la tienes que imaginar, pero también esto se tiene que acompañar, ojalá hubiera muchos profesores como tú que pudieran explicar esto de una forma cercana, es decir, que no me digas, para explicarme un término difícil, me lo digas con otro término difícil, porque tampoco lo entiendo. Me lo tendrás que bajar a un terreno que yo puedo comprender, porque yo todavía no tengo esa imagen de lo que representa. Me lo tienes que bajar a la realidad con algo que yo pueda entender, que de eso yo sé que tú lo haces muy bien. Yo te escucho tus clases y me entero, hasta me gusta y me motiva, pero ¿por qué? Porque me bajas a mi terreno todo esto y soy capaz de entenderlo a partir de ahí. Entonces eso, claro, es muy importante. Si no, es muy complicado, porque sigues estudiando en vacío sobre conceptos que ni Claro, siquiera entiendes, sin un ejemplo claro que tú te puedas representar como decir, vale, pues claro. esto es esto. No tienes nada sobre lo que sostenerlo. Claro, por esos tres focos de dificultad, yo creo que podíamos aprovechar el directo de hoy para dar unas pequeñas pautas, ¿no? De cómo vencer de alguna forma cada una de estas cosas, ¿vale? Aunque es verdad que también ha habido gente que en esos días me ha preguntado por cuestiones de organización, pero yo creo que es mejor que en eso entres tú, ¿vale? Y abordes tú, porque la organización va a depender muchísimo del tipo de oposición y del ritmo de vida que tenga cada uno, de sus necesidades, de sus cargas. Es una cosa que quizá hay que hacer de una forma más individualizada, pero yo sí que creo que podría aportar algunas pistas hoy sobre cómo combatir, independientemente de la ayuda que yo le pueda prestar a quien quiera, cómo combatir un poco esto, ¿no? En primer lugar, en relación con los conceptos, esos abstractos que decimos, es muy importante tirar del diccionario, muchísimo, más de lo que pensamos, porque realmente casi todo lo que tenemos o sea, no es que esté prohibido, pero está más que recomendado desde el Congreso, desde el año 2002, que se recogió como política pública el derecho a comprender, está recogida como directriz el uso de un lenguaje sencillo. Es decir, está muy mal visto que una norma se redacte usando pues gerundios de estos infinitos, muchísimos subjuntivos, palabras que provengan del latín que no estén traducidas al castellano. Entonces, eso significa que al final la mayor parte de los términos los vamos a tener recogidos en el diccionario de la RAE. Pues entonces, si nos cuesta, vamos a empezar, aunque nos haga más difícil dar la primera vuelta, vamos a estudiar con un diccionario al lado. Vamos a ver qué significan esas palabras y luego vamos a hacer un ejercicio muy bobo que es ponerla en el buscador que utilicéis y ver frases hechas en otros contextos, porque en el momento en que saque esa palabra de esa frase dentro de ese articulado y la vea puesta en otro contexto, voy a comprender mejor lo que significa y a lo mejor la relaciono con algo de mi día a día y entonces ya de alguna manera hago un poco ese trabajo de acercar el término abstracto a lo que pueda ser mi realidad. En segundo lugar, y lo hablábamos el otro día en el directo este que salió un poco churrigueresco porque teníamos muy mal audio, es la importancia de ver las leyes como un todo, ¿vale? Si yo cojo el cuento, tengo aquí, por ejemplo, el cuento de Pinocho, si yo cojo el cuento de Pinocho y de repente lo abro, o sea, es que Pinocho es un cuento que ya no lo sabemos todo el mundo, ¿no? Bueno, el original es muy, muy diferente de la peli que se hizo. Pero bueno, si yo cojo y de repente abro por el capítulo 27 y empiezo a leerme un trozo cualquiera, pues probablemente como no tengo un contexto y no sé de qué va esto, no lo voy a entender. Entonces, fijaos lo que pasa en vuestros temarios. Muchas veces, lo único que salvan a veces, y un poco yo creo que por decoro, ponen un primer epígrafe que sí recoge algo del artículo 1, pero ya está. Luego a lo mejor el siguiente epígrafe va sobre algo que está redactado en el artículo 47. Y dices, bueno, del 1 al 47 no ha pasado nada, aquí no ha habido vida. Claro, es que, oiga, es como si me leo la primera página de Pinocho y me salto del 1 al 27. Y por el medio, ¿qué le habrá pasado por el Pinocho? O sea, ¿cómo ha llegado a Pinocho a tener este pedazo de nariz? Pues eso le ha pasado también a la ley 39, a la ley de contratos, es decir, las leyes tienen una filosofía detrás. Entonces, ¿qué recomiendo siempre? Súper importante.
Pues, señores, léanse el preámbulo, de verdad, es que es maravilloso, ¿vale? O sea, esto es un preámbulo, yo que ya me estudié, o sea, yo me estudié contratos con la ley del 95, desde entonces ha habido 300 millones de reformas, y yo además no trabajo directamente con contratos, pero como digo, considero que es necesario para el puesto de trabajo saberse estas cosas bien, ¿no? Entonces, a mí ya nadie me va a examinar de la nueva ley de contratos, pero yo no podría ir a trabajar sin sabérmela, es que me angustiaría mucho. Entonces yo tengo mi ley de contratos, esto es el preámbulo, yo el preámbulo lo pinto, le hago cosas, le pongo asteriscos, le saco notas en los márgenes, es que a mí no se me ocurre no ir por la vida empollándome el preámbulo de la ley de contratos, porque aquí es donde me van a contar qué es lo que han hecho, o sea, es decir, un montón de políticos se han reunido en un sitio, allí se han puesto todos muy monos, se han puesto a pensar, o sea, junto con técnicos, y les ha salido este pedazo de ladrillo. Pues digo yo que en algo habrán estado pensando estos señores, ¿no? Entonces, para que se hagan ese chorro de artículos, ¿en qué estaban pensando? Y entonces ya te das cuenta y dices, mira, o sea, que creen que hay demasiada burocracia y que la quieren disminuir, y que la pyme parece ser que parte poco el bacalao, que le van a dar un poco de empuje a la pyme, porque claro, al final los contratos se los llevan siempre los tiburones y los peces chiquititos del mar no se comen nada del gasto público, porque esto, como antes adelanté un poco, está relacionado con el gasto público. Eso es gastar. O sea, cada vez que contratamos, gastamos. Y como gastamos y no podemos gastar de un fondo que no se rellene, pues tenemos que tener unas normas que nos regulen un poquito la hacienda. Porque, claro, hay que sacar del bolsillo y meter en la hucha, ¿sabes? Entonces, esto todo está conectado y todo tiene un sentido, ¿vale? Entonces, además del uso del diccionario, muy importante ver las leyes como un todo, independientemente del cuerpo y la escala a la que vayas a opositar, que te mires el preámbulo, que te lo leas de arriba abajo y que te lo leas como un cuento, porque hay muchísima información ahí y te va a permitir comprender y darle un contexto, sobre todo si vas mal de tiempo. Porque lo ideal sería que te leas siempre la ley entera y luego ya te estudies en particular y hagas el trabajo de memorización de aquello que te va a entrar en tu examen. Eso sería lo ideal, ¿vale? Y si por lo que sea vas muy, muy mal de tiempo y mira, la 39 no lees la entera, creo que es es de denuncia, porque es súper chiquitita. La ley de contratos, por ejemplo, que es muy extensa, pues si no te da tiempo a leértela entera, bien, pero por lo menos léete lo que sea parte tronco común, léetelo entero y el preámbulo sobre todo te va a dar muchísima información. Y luego, por último, en relación con ver la utilidad que comentaba antes, ¿no? Esto de, como no lo veo en mi día a día, como no lo veo útil, pues ¿para qué me va a motivar? Yo recomiendo mucho que tanto que usamos internet y estamos a todos sitios con el teléfono, en cualquier sitio, en cualquier parada, en cualquier descansito, todo lo que esté estudiando, buscadlo en la vida real, ¿vale? O sea, estudiarse a ley de contrato del sector público puede tener más o menos gracia, pero meterte en el portal de contratación del Estado y empezar a cotillear todos los contratos cada ayuntamiento de tu pueblo, eso es mucho más divertido. Es muy divertido, de hecho. Y empiezas a ver empresas, si esta es la empresa del cuñado de Pepe, ¿sabes? Luego vas relacionando y vas viendo cosas y luego tienes ahí además perfectamente organizados los expedientes enteros, entonces ves cuál es el presupuesto base de licitación y luego ves el valor estimado del contrato y luego ves el precio por el que está adjudicado y empiezas a comprender la diferencia entre esos conceptos porque lo ves, lo tocas, ¿vale? Entonces, afortunadamente los opositores de ahora lo tienen bastante fácil. Yo, que no me maten por decir esto, pero yo me saqué la carrera de Derecho cuando no había internet y si lo había mi casa no había llegado. Entonces yo tenía que hacer cola a la biblioteca y sacarme los libros de Aranzadi, aquellos tochos así de gordos, y nosotros no podíamos poner en un buscador algo para que nos saliera información a golpe de tecla. O sea, es que aquello era horroroso. Y los textos refundidos brillaban por su ausencia. Entonces, cuando una ley se modificaba, tú no tenías al día siguiente en el BOE el texto consolidado con todos sus cambios metidos. No, eso no existía. Tú tenías el buen papel. Y si después se había metido 7 cambios en una ley, tenías el texto original y tenías que ir grapando por detrás los trozos de artículo que, no, este que decía esto, pero es que esta es la versión original, pero en realidad lo que dice es esto otro que lo tienes en otra página, en otro sitio. O sea, imaginaos la dificultad. Pues ahora que tenemos internet y que es todo tan sencillo y que todo es tan transparente y que se puede entrar en las páginas de las administraciones y ver qué es lo que hacen, es una gran oportunidad para todo esto que estáis estudiando todos los días, pero en la realidad. Viene a partir de la ley de transparencia, ¿no? Que se publique todo. Claro, bueno, ya había administraciones. Sí, bueno, eso además es una cosa que se ha demandado muchísimo desde Europa. Bueno, ya por eso también hay que entender por qué tenemos temarios de Unión Europea. Es que
estamos en Europa para todo, para lo bueno y para, bueno, todo es bueno para mí. Yo que soy bastante Es mucho. europeísta, pero a mí me parece que nos aporta mucho, que nos obliguen a ser transparentes, que nos obliguen a disminuir burocracia, que nos obliguen a controlar el gasto público para que tengamos. Luego ya dentro de eso, pues como todo, ¿no? Dentro de un control, en qué queramos gastar, eso ya es una cuestión más ideológica y ahí cada uno pues va a tener su criterio. Pero yo creo que en cierta medida ha aportado bastante. En cualquier caso, nos guste o no nos guste, como lo que tenemos y lo que hay, pues tenemos instituciones europeas, tenemos normas europeas y tenemos que hacer transposición de esas normas a nuestro sistema de derecho. Y bueno, pues de ahí la verdad que tenemos mucha normativa actual, también en protección de datos, como sabéis, que también aparece cada vez más en los temarios. También es consecuencia de transposición de directivas europeas. Pero bueno, sí, la verdad que yo creo que ahora mismo es una buena. Los opositores de hoy en día tienen una cantidad de herramientas y de medios para poder hacer el camino más agradable, que yo creo que solamente igual es que igual no han caído, igual nadie se lo ha dicho, pero es como, o sea, yo de hecho confieso, a lo mejor es porque mi profesor, en aquel momento no teníamos un portal de contratación del Estado, pero aún así yo creo que a mí me habría gustado que me hubieran traído, aunque hubiera sido en papel, me habría dado igual, haber visto cómo se hacían los contratos del ayuntamiento de mi ciudad. Es que a mí me interesa mucho más cuando lo veo tangible, no cuando son cosas abstractas. Y eso que yo soy jurista, que estoy más acostumbrada a trabajar con conceptos abstractos, pero también soy madre y me doy cuenta, ¿no? Cuando intento explicarle cosas a mis hijos, todo lo que sean cosas que no visualizan, que no le pueden asociar una imagen concreta, cuesta muchísimo más. Y nos preguntaban por aquí, que yo sé que tú pones ejemplos así facilitos, utilidad de la 39 y de la 40, que alguien todavía hay por aquí que no entiende la utilidad de estas leyes. Pues vamos a ver. La ley 39 es la que nos dice cómo se puede mover el cuerpo de la administración. Vamos a ver, imaginaos el cuerpo humano, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay posturas que son malas, sabemos que estar mal sentado, o sea, porque queremos pensar en prevención de riesgos laborales, ¿no? Alguien estudiando, trabajando, que esté mal sentado o que tenga la columna vertebral hecha un 8 o que esté todo el día con las piernas de manera que está cortando la circulación. O sea, si eso está así, el cuerpo no funciona bien, ¿no? Entonces, sabemos que para caminar, porque, por ejemplo, la pisada es muy importante, tienes que caminar poniendo primero el talón, luego la planta del pie. Si no tienes arco en el pie, se corrige, los pies planos, quien tiene los pies cruzados, es decir, todo no vale. Todo no vale, no, pisar de cualquier manera no vale, meter las rodillas y cruzarlas de cualquier manera no vale. Lo puedes hacer, pero está mal y te va a repercutir en tu salud. Al final tu cuerpo va a sufrir, ¿no? Pues la ley 39 es el conjunto de normas que dice cómo podemos mover el aparato, el cuerpo, pero no el nuestro, el físico, sino el de la administración, para que todo no valga. Entonces las cosas que se hagan bien. La ley 39, bajo mi perspectiva, es la ley que nos dice cómo tiene que hacer la administración para buscar soluciones a las personas. Punto. O sea, el hecho de que exista un sector público está justificado en la medida en que el sector público nos sea útil, porque si no, ¿para qué lo queremos? O sea, si yo hiciera una microsociedad con Elena y yo, pues no necesitamos al sector público para nada. O sea, Elena y yo nos ponemos nuestras reglas, nos entendemos perfectamente y ya está, y ya no necesito nada más, ¿no? Pero resulta que no somos Elena y yo solas en el mundo, ni Pepe con Juan, ni Antonia con Manolo. Entonces, al final, como somos un montón de personas, cada uno con su criterio, con su forma de ser, y queremos vivir en sociedad de una forma pacífica, pues empezamos a montarnos un sistema de reglas, ¿no? Para podernos organizar. Y llega un momento en que pasa una cosa cuando la sociedad crece, y es que si cada uno mira por lo suyo, nadie mira por el interés general. Y entonces el interés general debe estar protegido, ¿vale? Por eso nuestro Estado, que lo sabéis del artículo 1 de la Constitución, cuando estudiamos esto de España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Bueno, de derecho, fenomenal, ya sabemos que no podemos ir haciendo lo que nos dé la gana. Democrático, pues ya entendemos muy bien todos lo de la regla de la mayoría, pero social significa, entre otras cosas, que va a haber un aparato que va a velar porque el interés general esté protegido y prevalezca sobre el particular.
¿vale? Entonces, yo puedo querer una cosa legítimamente, pero si eso que yo quiero no es bueno para el conjunto, prevalece lo del conjunto. Y para eso está la ley 39, para que haya un aparato institucional, que es la administración, que tome decisiones mirando siempre por el bien del conjunto. Entonces, la ley 39 te cuenta quién va a tomar esas decisiones, cómo se va a organizar para tomar esas decisiones, qué forma van a revestir las decisiones, ¿vale? Una decisión será la resolución final. Y hasta que lleguemos a la resolución final han pasado cosas, ¿no? Primero, alguien ha puesto en marcha el mecanismo, alguien ha dicho, tengo un problema. Bueno, los problemas pueden hacer de dos maneras. Porque alguien diga que tiene un problema, que es lo que llamaríamos que se inicia a instancia de parte, ¿vale? O puede ser que alguien que está trabajando dentro de la administración, una persona, un empleado público dirigente, diagnostica un problema y dice, uy, aquí hay un problema, hay que poner una solución, y entonces ahí empezaríamos a andar de oficio. Y a partir de ahí lo que hacemos es, pues, la tramitación de un procedimiento que es como recorrer un caminito en el que vamos, pues, obtenemos unas pruebas, pedimos unos informes, todo eso da lugar a una información que la organizamos en forma de expediente. Antes eran carpetas de papeles, pues ahora son archivos. Ahora, como tenemos administración electrónica, pues tenemos también en la 39 artículos que nos dicen cómo se va a organizar esa administración electrónica. Para que la gente diga, oiga, tengo un problema, tiene que comunicarlo. ¿Cómo lo comunica? Pues tendrá que ir a un registro, tendremos que regular cómo van a funcionar esos registros. Y la administración, ¿qué tiene que hacer cuando sabe que hay un problema? Pues echar a andar. ¿Y se puede dormir en los laureles? Pues no puede dormirse en los laureles porque pasan cosas. Entonces, para que sepamos que la administración no se ha dormido en los laureles, ponemos plazos. Y así sabemos que en un tiempo determinado vas a tener que decir algo, ¿vale? Y si no dices algo, te van a pasar cosas. Claro que sí. Va a operar la figura del silencio para que el ciudadano no se quede ahí esperando toda la vida que alguien en la administración quiera actuar, ¿vale? Y si lo que le dicen al final en la solución no le gusta o cree que le perjudica, ¿se la tiene que comer con papas o puede protestar? Puede protestar, tiene mecanismos de impugnación, que son los recursos. Pues todo eso es lo que está en la ley 39. Es decir, al final es nuestro día a día en nuestras relaciones con el aparato que vela por el interés general. Eso es la 39. La 40 tiene un contenido mixto y por eso quizá hay gente a la que le confunde un poco. La 40 va a complementar a la 39 en lo que se refiere a los procedimientos de responsabilidad patrimonial y al sancionador, ¿vale? Pero yo sobre todo la ley 40 le veo muchísima utilidad a los primeros artículos, a los que habla de la figura del órgano de la administración, porque la ley 39 habla muchas veces del órgano, pero no te lo define y no sabes quién es el órgano. ¿Qué es el órgano? Yo soy órgano, por cierto, yo en mi puesto actual soy titular de órgano, porque claro, el órgano es la persona que va a actuar al final, no es ni más ni menos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces para decisiones de cierta enjundia, con que una cabeza tome la decisión, vale, pero para decisiones de otra enjundia se prefiere que haya varias cabecicas juntas tomando decisiones y a eso se le llama órgano colegiado, ¿vale? Ya está, no tiene más ciencia. Entonces, la decisión, en vez de salir de una persona, pues va a salir de 4. ¿Qué pasa? Que eso hay que tenerlo muy presente, por ejemplo, en la ley de contratos, porque la ley de contratos se soporta, entre otras cosas, como una estructura que tiene, o sea, hay mucha estructura de órgano colegiado en la ley de contratos. Entonces, como decía, la ley 40 tiene un contenido muy importante al principio que te dice sobre dos cuestiones para mi gusto, ¿eh? Órganos y competencias. O sea, estamos hablando en todo momento, la ley 39 del órgano competente, pero es que el concepto de competencia y cómo se pueden organizar las competencias, qué puedo jugar. La competencia es como las cartas que me han dado y yo juego mis cartas. Y con esas cartas tengo una serie de poderes, ¿vale? Entonces, en mi baraja de competencias o de cartas, yo puedo prestarte la carta, dejarte la carta es mía, si te la dejo luego la cojo, ¿vale? Entonces te la delego, la revoco, la traigo, la pongo, no te dejo la carta, pero te dejo que la eches tú por mí, y entonces solamente te delega la firma, ¿vale? O sea, ahí ya tenéis una serie de juegos con las competencias que yo creo que es muy importante. Quizá casi más, antes de empezar con la 39, echar un vistacito a esos primeros artículos de la 40. ¿Qué es lo que sucede? Que la 40, como digo, tiene un contenido mixto, porque luego a partir de ahí, como quien está regulando es el Estado, pues el Estado aprovecha y dice, bueno, y aquí meto yo mi organización. Entonces tenemos una serie de cuestiones que son generales para todo, que son pues conceptos como órgano y competencia, pero luego hay un desarrollo muy extenso en la Ley 40 que es sobre la organización que tiene el aparato estatal. ¿Qué pasa? Que eso a la gente que esté depositando para comunidad autónoma, pues le importa un pimiento. O sea, bueno, sí, le puede echar un vistacito, pero realmente se querrá estudiar la organización de su comunidad autónoma.
Y la gente que esté opositando para administración local, pues querrá ver la organización en el ente local, ¿vale? Entonces, realmente, la estructura del ministro, el secretario de Estado, el subsecretario y tal, eso en el ámbito local y autonómico, pues importa un poco menos en el sentido de que está hablando de cómo se van a organizar en el ámbito estatal, pero si no vas a trabajar para una administración estatal, pues ya te afecta un poco menos. Pero ahora, a la hora de abordar el estudio de la Ley 40, yo sí separaría un poquito. Los primeros artículos de órgano y competencia los vería junto con la Ley 39. Las referencias que la Ley 39 tienen a responsabilidad patrimonial y a régimen sancionador, me iría inmediatamente a la Ley 40 a verlo también, para estudiarlo como un todo junto, y luego dejaría aparte, que al final es, desde el punto de vista cuantitativo, la mayor cantidad de articulado que tiene la Ley 40, que es la organización interna que tiene el Estado. Bueno, yo creo que han quedado muy claro. Yo también así lo entiendo. Ojalá me lo hubieran explicado a mí así y no hubiera tenido que hacerme el harakiri cada vez que cogía estas leyes. Nos queda muy poquito tiempo, Lara, porque sabes que tenemos 40 minutos. Lo vamos a dejar por aquí grabado, que nos estaban preguntando si lo íbamos a grabar. Se va a quedar aquí grabado, se queda en IGTV. Mira, dice por aquí que bien explicado totalmente. Aprovecho para deciros que cuando hablamos de tutoriales de leyes, de la 39-2015, 40-2015, pues cuando hablamos de Pilar, es Pilar la que explica estas leyes. Yo, por ejemplo, no apostaría por otro método tradicional de explicar este tipo de contenidos. Creo que hace falta explicarlo así, como tú lo explicas, porque si no, te vas a quedar igual. Al final sigues pensando, además entras un poco en la sensación de que no eres capaz de abordar esto, pero porque no están haciendo que lo comprendas. Entonces, claro, puede llegar a ser frustrante, sí. Claro, es muy frustrante. De hecho, yo creo que hay un punto de inflexión cuando llegamos a estos temas de decir, no soy capaz, esto es demasiado para mí, quizá tenía que estudiar Derecho. Entonces parece que tenemos que tener, es verdad, una serie de conocimientos que no tenemos y como no los tenemos, parece que no podemos hacerlo. Bueno, yo creo que estamos carentes de explicación de este tipo. Ojalá también hubiera más políticos que explicaran las cosas también así como tú, y entonces entenderíamos también mucho más. Para hacer tangible, en muchas ocasiones que parece que es que no quieren que nos enteremos, ¿no? Pues yo creo que las cosas también, estoy contigo, al final me encanta esto que hayas dicho, que el Poder Legislativo tiene la obligación de escribir las cosas para que todo el mundo las entienda, pero es cierto que luego una explicación así pues ayuda muchísimo, 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 porque si no es muy complicado. Yo sé que tus clases que al final son, claro, la gente me pregunta siempre, ¿cuánto duran? Digo, no sé, indeterminado, porque claro, al final, y tampoco es, en una hora no se puede explicar todo eso. En algún momento dado te tienes que meter en materia y tienes que profundizar. Entonces, al final te vas a 2 horas y media, 3 horas y media, 3 horas, es que todo luego tiene mucha tela que cortar. Claro, pero explica un poco cómo se es verdad de las tutorías, perdona, que hay gente que no sabe cómo son. Creo que hay otra vez un poquito de... Te has dicho que cuente un poco cómo van las tutorías, que ¿no? expliques un poco la dinámica, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Cuando tú te preparas una tutoría, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu metodología? ¿Por qué es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora? Mi objetivo fundamental, espérate que no sé si Elena te veo, sí, no sé si se va a grabar, de un circulillo ahí dando vueltas que me preocupa, digo, a ver si vamos a estar como el otro día que se quedaba todo el recorte. Vale. Sí. Mi objetivo fundamental cuando hago las tutorías es hacer lo mismo que si yo a alguien le contara el cuento de Pinocho. Y voy a tardar lo que tenga que tardar. El cuento es más largo, pues tardaremos 3 horas, y el cuento es más corto, tardaremos. Pero te voy a contar el cuento entero y te lo voy a contar una vez, porque la intención es que a partir de ahí no te haga falta desde luego, ¿vale? Entonces, suelo decir, a mí me gusta cuando después de dar la tutoría, esa persona es capaz al día siguiente, bueno, cuando terminamos tiene la cabeza como un bombo, porque además muchas veces un cambio de perspectiva tan grande respecto a lo que venían haciendo, que siempre, además suele pasar, ¿no? Que les digo, preguntas al final y tal, luego no hay preguntas porque terminan y digo, no pasa nada, asimilar todo esto que hemos hablado hoy, asimilarlo, dejar que se pose y si es posible contárselo a alguien, ¿vale? Es decir, yo te he contado a ti hoy que no te he hablado con términos extraños, ni extravagantes, ni nada por el estilo. Lo que yo te he contado a ti hoy, intenta contárselo mañana a alguien, a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a tu hijo, a quien tengas al lado, ¿vale? O grábate tú contándoselo a alguien. Intenta reproducir esta información y así ves con qué te has quedado. Y allí donde algo te falle, porque digas, uy, ¿cómo saltaba este capítulo a este? Que no me acuerdo por dónde venía esto.
Pues entonces para eso, como se queda la tutoría grabada, puedes ir y buscar y puedes volver a escuchar lo que necesites, ¿vale? Entonces, la intención no es que tengas un material de 3 horas, que cada vez que tengas que estudiar cualquier cosa tengas que tragarte las 3 horas de vídeo, ¿no? Sino que la intención es que yo te cuente una historia y a ti te dé la información suficiente para de repente comprender todo. Ahora bien, claro, la labor de estudio es individual, o sea, vamos a facilitar la comprensión, la visualización de conceptos que son más abstractos, vinculándolo con casos prácticos, vamos a ver eso en nuestra vida real, todo lo que estábamos comentando, y luego ya desde esa nueva perspectiva la gente se pone a estudiar, pero ya le ve la lógica, ¿vale? Como comentaba el otro día esta chica que me contó que había aprobado hace poco y que en las preguntas de contratos había sacado todas correctas. La verdad que fue, vamos, para mí fue una noticia, un story divino, porque es muy gratificante cuando haces esto y luego ves que efectivamente funciona. Dice, no, mira, yo hice la tutoría hace no sé cuántos meses, pero cuando me he puesto a estudiarla tenía otra perspectiva y entonces todo tenía un sentido. Y claro, cuando he ido a hacer los tipo test, ya no era cuestión de que yo me hubiera memorizado ahí la ley a foto, sino que era capaz de recordar las cosas y les veía un sentido a la respuesta correcta, porque entendía lo que tenía delante. Pues ese es el objetivo, que se entienda, que se cuente una historia y que seas capaz de contarla luego a alguien. Muy bien, al final eso es lo que hay que hacer, no pasar, cambiar el chip de memorizar a saber, ¿no? A realmente saber y conocer, que sí que es cierto que hay que memorizar claro. datos, pero cuando tú comprendes y sabes la estructura de la historia, ya solo tengo que memorizar el detalle, no tengo que memorizarlo todo. Claro. Sobre nada. Es muy importante. Es muy importante quedarse con eso, con que solamente tienes que ir a detalle, porque además cuando te das cuenta de ello, te quitas de en medio otro problema grande, que es el de los cambios de temario, ¿vale? O sea, el opositor suele vivir con muchísima angustia, es que me van a cambiar los temas, o es que me han cambiado, o el que está, por ejemplo, dice, yo he aprobado 3 oposiciones, ¿no? Dice, Pilar ha aprobado 3 oposiciones, claro, yo he utilizado la sinergia, ya no meteré la ampollada, pues lo reutilicé donde vi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la gente piensa, no, esto no me puedo presentar porque me cambia mucho el temario, es que igual no te cambia tanto. Cambian los temas, el orden, los epígrafes que te han puesto, pero realmente desde el punto de vista del contenido material, del conjunto de leyes que estás abordando, igual no hay tantas diferencias. Entonces, si no estás estudiando por epígrafes de temario, sino que estudias por conceptos de materia, ¿vale? Si te queda la copla de lo de verdad importante, entonces te encuentras con capacidad de presentarte a muchas más oposiciones, rentabilizas el empeño. ¿Sabes? Ya que te pones, pues le sacas el provecho que puedas, que esto va de no perder el tiempo. Eso es muy importante siempre. Tú y yo somos muy prácticas, hay que hacerlo. ¡Hombre! Y lo que no sabemos aprenderemos a hacerlo porque es muy importante. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Pilar. Nada, preguntaban por aquí ya cuando veáis que sale algún tutorial de alguna ley y la preparadora sea Pilar, pues ya le ponéis cara, estad atentos porque seguiremos actualizando contenidos. Algunas que hemos hecho saldrán para que las podáis acceder a ellas también en diferido. Y os mantenemos. Tenemos la semana que viene la 39, ¿no, nena? Cierto, la semana que viene la 39-2015, que todavía está abierta para que podáis apuntar lo que queráis. Está toda la información en www.ecocampus.net y ahí estará Pilar al otro lado para haceros la vida más fácil con respecto a la 39 y que termináis amándola. Es increíble, pero seguro que se consigue. Muchísimas gracias. Bueno, nena, muchas gracias a ti. Muchas un beso gracias fuerte. Y un saludo a todos. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao.